Lo que nadie te está diciendo en los medios principales sobre lo que está pasando ahora mismo en el estrecho de Hormuz es esto. No estamos hablando simplemente de barcos capturados, estamos hablando de un reordenamiento completo del poder marítimo global y tú, sentado aquí en los Estados Unidos, estás pagando ese precio en tiempo real cada vez que llenas tu tanque de gasolina, cada vez que compras comida en el supermercado, cada vez que pagas tu factura de electricidad. Irán no está actuando como un país desesperado acorralado en una esquina. Irán está actuando como una potencia regional que ha calculado con precisión cada movimiento en este ajedrez geopolítico, y lo que está pasando en el estrecho de Hormuz en este momento es la demostración más clara que hemos visto en décadas de cómo el mundo se está dividiendo en dos bloques de poder que no van a reconciliarse fácilmente. Estados Unidos, por un lado, con su bloqueo naval; China, por el otro, con sus tanqueros y su yuan fluyendo a través de un sistema que Washington simplemente no puede controlar por completo. Y en el medio de todo esto, Irán tomó 7 embarcaciones. 7. Eso no es un accidente, eso es un mensaje deliberado, frío, calculado, dirigido directamente a Washington y a cualquier nación que piense que puede navegar esas aguas sin reconocer quién realmente manda ahí. Para entender lo que está pasando verdaderamente, tenemos que ir más atrás de los titulares de esta semana. Tenemos que entender la arquitectura completa de esta crisis, porque no comenzó con la captura de esos barcos. Comenzó mucho antes, el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra aérea contra Irán, y en uno de los momentos más dramáticos y peligrosos de la historia reciente de Medio Oriente, asesinaron al líder supremo Ali Khamenei. Piensen en la magnitud de eso por un momento. No estamos hablando de un ataque a una instalación militar periférica. Estamos hablando del asesinato del hombre más poderoso de una nación de 85 millones de personas, un país que lleva décadas construyendo su capacidad de represalia, su doctrina de disuasión y sus alianzas estratégicas en toda la región. La respuesta de Irán no se hizo esperar. Misiles, drones, ataques contra bases militares estadounidenses y contra los estados del Golfo aliados de Washington. Y luego el movimiento más inteligente de todos, cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, cuando digo cerrar el estrecho de Hormuz, necesito que entiendan lo que eso significa en términos económicos concretos. Por ese estrecho, en condiciones normales, pasa aproximadamente el 25% del petróleo transportado por mar en todo el mundo y el 20% del gas natural licuado global. Estamos hablando de la arteria energética más importante del planeta. Es un canal que tiene apenas 21 millas náuticas en su punto más estrecho y caen completamente dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán. Irán sabe esto, lo ha sabido por décadas, y en el momento en que Washington tomó la decisión de atacar y de eliminar a Khamenei, los planificadores militares iraníes activaron exactamente el escenario que habían preparado. Los guardianes de la Revolución Islámica, el CGRI, tomaron control efectivo del estrecho, advirtieron a todos los buques que la navegación requería su autorización, sembraron minas marinas, atacaron embarcaciones comerciales y le dijeron al mundo entero que las reglas del juego habían cambiado. Hay algo que me parece absolutamente crucial que entiendan cuando analizamos este conflicto, y es la dimensión china de todo esto. Porque Estados Unidos y sus aliados en los medios de comunicación quieren que enfoquen su atención únicamente en Irán, en los guardianes de la revolución, en los barcos capturados, en los marineros atrapados, pero la historia real, la historia que va a determinar el orden mundial en los próximos 10, 20 años, es la historia de China en este escenario. Desde el 4 de marzo de este año circularon reportes de que Irán estaba permitiendo el paso de embarcaciones chinas mientras bloqueaba a todos los demás. Un buque granelero llamado Iron Maiden, operado por una compañía naviera china con sede en Shanghái, atravesó el estrecho transmitiendo la señal de China Owner, dueño chino, como si eso fuera una especie de salvoconducto diplomático. Y en muchos sentidos lo era. China es el comprador más grande de petróleo iraní. China ha respaldado a Irán diplomáticamente, mientras el resto del mundo occidental aplicaba sanciones. Y ahora, con el estrecho efectivamente cerrado para todos menos para los favorecidos de Teherán, el yuan chino se convirtió en la moneda de tránsito. Embarcaciones que pagaron peaje para atravesar el estrecho lo hicieron en yuanes, no en dólares.
en yuanes. Eso es una revolución económica silenciosa ocurriendo frente a nuestros ojos y la mayoría de los medios estadounidenses no le están dedicando ni la mitad de la atención que merece. Piensen en las implicaciones a largo plazo. Si el yuan se convierte en la moneda funcional para el tránsito energético en la región más crítica del mundo en términos de suministro de petróleo, eso erosiona directamente la primacía del dólar en los mercados energéticos globales. El petrodólar, ese arreglo invisible pero enormemente poderoso que ha sustentado la hegemonía económica estadounidense desde los años 70, está siendo desafiado de una manera que no se había visto antes, con esta intensidad y con este nivel de respaldo geopolítico. Ahora bien, Washington respondió con lo que llama un bloqueo naval de los puertos iraníes. Desde el 13 de abril, el CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, ha estado bloqueando el acceso a los puertos de Irán, forzando a decenas de embarcaciones a dar la vuelta. Han capturado el Touska, un buque de carga de bandera iraní, después de dispararle al cuarto de máquinas. Han interceptado tanqueros sospechosos de transportar petróleo iraní en el Océano Índico, en la bahía de Bengala, frente a las costas de India, Malasia, Sri Lanka. El Pentágono anunció públicamente que perseguirá a estas embarcaciones en cualquier lugar donde operen y que las aguas internacionales no son refugio para buques sancionados. Eso es lenguaje fuerte. Pero hay un problema fundamental con esa postura, y es que Irán respondió con su propia versión de ese mismo argumento. El parlamentario iraní y negociador jefe Mohammad Bagher Khalibaf fue absolutamente directo cuando dijo en televisión estatal que es imposible que otros pasen por el estrecho de Hormuz, mientras que Irán no puede navegar libremente. Eso es un espejo. Estados Unidos está aplicando un bloqueo. Irán está aplicando su propio bloqueo. El resultado es lo que los analistas llaman un doble bloqueo. Y el que está pagando el costo de todo esto es el mundo entero. El precio del petróleo Brent, el referente internacional, ha vuelto a superar los $100 por barril. Esto no es un dato abstracto para los analistas financieros. Esto se traduce directamente en lo que cuestan los alimentos, el transporte, la manufactura, todo, y lo que los modelos energéticos están proyectando es todavía más sombrío. Según estimaciones de Rystad Energy, incluso si el estrecho se reabre ahora mismo, tomará hasta julio para que los flujos de petróleo recuperen el 90% de los niveles anteriores a la guerra y otros 2 meses adicionales para que esos barriles lleguen a las refinerías de todo el mundo. Estamos hablando de una perturbación en el suministro de energía global que se va a sentir profundamente bien entrado el segundo semestre de 2026, como mínimo. Y en medio de todo esto ocurre algo que es fascinante desde un punto de vista estratégico. Irán ha estado seleccionando quién puede pasar y quién no puede pasar. Ha creado un sistema de peaje, lo que Lloyd's List describió como un sistema de caseta de peaje, donde el CGRI decide qué embarcaciones reciben autorización para transitar el estrecho. China puede pasar, Rusia puede pasar, India recibió autorización, Pakistán también. Malasia y Tailandia negociaron su paso directamente con el presidente Pezeshkian. Filipinas también logró un acuerdo para sus marineros y sus barcos de bandera filipina. ¿Qué tienen en común casi todos estos países? Ninguno ha apoyado activamente las sanciones occidentales contra Irán. Ninguno se ha sumado al bloqueo liderado por Estados Unidos. Irán está, en esencia, construyendo una coalición de tránsito marítimo basada en la alineación geopolítica y está haciendo esto de manera completamente abierta, sin ningún tipo de disimulo. Entonces capturan el MSC Francesca, de bandera panameña, y el Epaminondas, de propiedad griega, argumentando que navegaron sin los permisos necesarios y que manipularon sus sistemas de navegación. 15 marineros filipinos quedaron atrapados en esas 2 embarcaciones. La Cámara Internacional de Navegación Marítima, que representa aproximadamente el 80% de los propietarios de embarcaciones mercantes del mundo, salió a condenar tanto a Estados Unidos como a Irán por la captura de buques comerciales, llamándolo una violación al derecho internacional y a la libertad de navegación. Su director marino dijo algo que me parece profundamente importante para entender la dimensión humana de esta crisis. Dijo que hay aproximadamente 20.000 marineros atrapados en cientos de barcos en el Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra a finales de febrero. 20.000 seres humanos de docenas de nacionalidades distintas viviendo en lo que él describió como un arresto domiciliario efectivo,
con la carga psicológica que eso implica después de 7 semanas. Eso es lo que está pasando mientras los gobiernos debaten estrategia geopolítica en sus salas de conferencias. Lo que me resulta absolutamente revelador en todo este escenario es la respuesta de la Casa Blanca cuando le preguntaron al portavoz si Trump consideraba la captura de esos 2 barcos por parte de Irán como una violación del alto al fuego. La respuesta fue no, porque no eran barcos estadounidenses ni israelíes. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la lógica con la que Washington está operando en este momento. El alto al fuego es un instrumento flexible, interpretado de manera diferente dependiendo de qué convenga políticamente en ese momento. Trump extendió el alto al fuego de manera unilateral, diciéndole al liderazgo iraní que tenía tiempo para presentar una propuesta unificada para la paz, pero al mismo tiempo insistió en que el bloqueo naval continuaría. Irán, por su parte, dijo que considera el bloqueo una violación del alto al fuego y respondió capturando más barcos. No es difícil ver hacia dónde va esto si no hay un mecanismo real de desescalada. China está observando todo esto con una mezcla de preocupación pragmática y oportunismo calculado. Tiene reservas estratégicas de petróleo equivalentes a aproximadamente 130.000 millones de barriles, suficientes para aproximadamente 120 días sin importaciones adicionales. Puede sobrevivir económicamente durante cierto tiempo sin el crudo iraní, que compra a precios con descuento alrededor de $60 el barril comparado con el precio de mercado, pero también tiene 21 buques de guerra estadounidenses sentados entre sus tanqueros y su proveedor más barato. La pregunta que Pekín está evaluando no es si puede sobrevivir este bloqueo. La pregunta es qué nivel de confrontación directa con la Marina estadounidense está dispuesta a aceptar y qué precio político está dispuesta a pagar en medio de una guerra comercial paralela con Washington. Un tanquero de propiedad china llamado MV Rich Starry, con bandera de Malawi, con un transpondedor AIS que había estado falsificando su posición durante 11 días, cargado con 250.000 barriles de metanol de origen iraní, intentó cruzar el bloqueo 2 veces antes de finalmente lograrlo en las primeras horas de un lunes reciente. Ese solo barco cuenta la historia de este enfrentamiento mejor que cualquier conferencia de prensa del Pentágono. Existe algo que Washington no quiere admitir públicamente y es que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, una institución que difícilmente puede acusarse de ser anti-establishment, ha advertido que la incapacidad de la Marina estadounidense para prevenir el cierre inicial del estrecho de Hormuz por parte de Irán ha debilitado la posición negociadora de la administración Trump. Y ninguna nación aliada ha respaldado formalmente el bloqueo. Ninguna. Europa está observando. El Golfo está nervioso. India está haciendo sus propios cálculos. Pakistán está escoltando sus propios barcos. Y mientras tanto, el precio del combustible sube. Los mercados de fertilizantes están perturbados en plena temporada de siembra de primavera. Las aseguradoras de guerra han incluido aguas alrededor de Omán en sus listas de áreas de alto riesgo. Y los puertos alternativos como Dukm y Salalah, que teóricamente podían evitar el estrecho, han sido atacados con drones. Lo que estamos presenciando en el estrecho de Hormuz no es solo un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, es el campo de prueba visible de un cambio en el orden mundial que lleva años gestándose debajo de la superficie. Es la colisión entre un sistema internacional construido alrededor de la hegemonía del dólar, la supremacía naval estadounidense y las instituciones de Bretton Woods contra un sistema emergente donde China y Rusia y Irán y un número creciente de naciones del sur global están dispuestas a operar con reglas diferentes, con monedas diferentes, con mecanismos de liquidación diferentes. Cuando un barco paga peaje en yuanes para atravesar el estrecho de Hormuz, no es solo una transacción financiera, es una declaración política, es una señal de que el orden que Washington construyó y ha defendido durante 80 años está siendo cuestionado de manera activa, organizada y con respaldo de potencias nucleares. Hay 20.000 marineros atrapados en el Golfo. El petróleo está a más de $100 el barril, 7 embarcaciones capturadas, un alto al fuego que ninguno de los dos lados está respetando de manera consistente, negociaciones en Islamabad que Irán inicialmente rechazó.
y dos bloques de poder mirándose a los ojos sobre un estrecho de 21 millas que tiene en sus manos el 20% de la energía del mundo. Eso es lo que está pasando esta noche, y nadie que viva en este país puede permitirse el lujo de no entenderlo.